Chicos, ¿qué tal? Ahora iniciamos la práctica 9, que es la de genética humana. Entonces, primero vamos a ver qué es la genética. Es la ciencia que estudia la herencia biológica y la composición química y estructura y funcionamiento de los genes. Los genes son segmentos de ADN utilizados por las células para sintetizar moléculas que interactúan con el ambiente. Entonces, estas producen características físicas, fisiológicas o de comportamiento. De ahí que la manera en la cual interactúan los genes es que va a determinar cierto tipo de comportamiento. Por eso es que muchas veces dicen, él se parece mucho a su papá o él tiene fisiología parecida, ya que los genes tenemos gran parte de nuestra carga genética que viene de nuestros padres, y ahí la semejanza que vamos a tener. Entonces, la mayoría de los genes son los que dan las características humanas y son el resultado no de uno, sino de varios genes a la par. A menudo, la alteración de un solo gen produce la variación de una característica determinada, dando lugar a dos formas de expresión de dicha característica, que es lo que nosotros vamos a llamar alelos más adelante. En el cuerpo humano posee 22 pares de cromosomas. Estos cromosomas se denominan células somáticas. Somáticas porque son las del cuerpo, y tenemos células diploides. Por otro lado tenemos células sexuales. Nosotros tenemos XX y XY, que son células en principio haploides. Entonces, los cromosomas homólogos es el par que influye en una misma característica, que se denominan alelos. Entonces, la expresión cromosómica. El genoma es el conjunto de todos los genes de un individuo, de una población o de una especie. Una mutación es un cambio en el ADN, la cual podría alterar la expresión del gen afectado. Ejemplos de mutaciones tenemos la trisomía 21, si comenzamos a ver gran parte de las situaciones que uno ve en personas que nacen con algún tipo de, de deficiencia o de trastorno, puede estar relacionado con los genes o con la forma en la cual dichos genes interactuaron al lograrse la combinación. Entonces, la expresión cromosómica, vamos a ver que existe algo que se denomina homocigótico dominante y homocigótico recesivo. Entonces, en estas expresiones vamos a tener también los heterocigotos. Son los heterocigotos? ¿Qué son los homocigotos? Hemos escuchado de eso. Eso ustedes lo más probable es que lo vieron en clase, cuando estaban en primaria. Ustedes vieron un poco de estas características dominantes y estas características recesivas. Vamos a empezar con las características que son dominantes o que son genes dominantes. Cuando ocurre es que estos que son dominantes tienen la particularidad de que siempre se van a expresar, siempre, independientemente del otro. En este caso, tenemos que el color rojo es un color dominante, el color blanco es un color recesivo. Significa que cuando yo cruzo una planta de flores rojas con una planta de flor blanca, yo voy a obtener flores rojas, porque el color rojo es dominante y va a enmascarar el blanco. Esto también se ve cuando Gregorio Mendel, el monje austríaco, que hizo estos experimentos. Él notaba esto, que cuando había una característica dominante, este enmascaraba la recesiva, aunque de forma latente el blanco seguía en los genes. Cuando él volvía a cruzar estas flores, que en principio eran rojas, las cruzaba, aún entre ellas mismas, se daba cuenta de que aparecía nuevamente el blanco. Aparecía el blanco porque cuando hago el cruce, fíjense que aquí, yo hice el primer cruce y me dio. Vamos a imaginar que el rojo es a grande y la blanca es a pequeña. Al yo cruzar a grande con a pequeña, yo voy a obtener un heterocigoto que va a ser a grande a pequeña, de color rojo. ¿Cuál va a ser mi genotipo? 100% heterocigoto. Y mi fenotipo, 100% rojo. Vamos a ver esto. Venga, antes de que para que no se confundan, el genotipo, ¿qué es?
Esa es la constitución genética del individuo. ¿Dónde se puede ver eso? En la predisposición o tendencia de contraer o padecer enfermedades, tipos de sangre, longevidad y vejez. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión del genotipo y el ambiente. Color de pelo, estatura. Aclarado eso, ya puedo volver a los cruces que hizo Mendel. Entonces, él vio que el genotipo era 100% heterocigoto, en la parte que no se podía ver, pero el fenotipo, que es lo que sí se expresa, es 100% rojo. Cuando Mendel volvió a cruzar, se dio cuenta de que cuando yo cruzo dos híbridos, la anterior recuerden que era grande a grande y a pequeña a pequeña. Aquí es distinto. Aquí es a grande a pequeña por a grande a pequeña. En este cruce yo voy a obtener a grande 2, perdón, 1. ¿Lo ven? Un individuo a grande, que va a ser homocigótico dominante o homocigoto dominante. ¿Qué color va a tener? Rojo, porque el rojo es dominante. Luego yo voy a tener un 25% heterocigótico, que van a seguir siendo a grande a pequeño. ¿Qué color van a tener? Rojo, porque sigue teniendo el A grande dominante. Y por último, yo voy a tener el A pequeña en este cruce. ¿Qué color va a tener? Blanco, porque al yo tener dos que van a ser recesivos, se va a mostrar el fenotipo blanco. Si yo sumo los fenotipos a grande a pequeña y a grande a pequeña, voy a tener un total de un 75% rojo y un 25% blanco. Fíjense que en el genotipo yo voy a tener a grande dominante, heterocigoto y recesivo. La forma en la cual yo voy a escribirlo uno y otro es distinta, por eso se lo puse aquí para que no haya dudas. Existe algo que no tiene tanto que ver con dominante recesivo, sino aquí tiene que ver con dominancia incompleta o codominancia. ¿Qué significa codominancia? Que ambas características se van a expresar, pero si ambas se expresan, quiere decir que habrá una dilución en el caso del color. Si yo cruzo una flor rosada con una flor blanca, yo voy a obtener una flor rosada clara. Eso sería en el primer cruce. Pero si yo ahora cruzo los hijos de estos, que son de color rosado claro, yo volveré a obtener mi flor rosada oscura y mi flor blanca. Esto es codominancia y es cuando ambas características se expresan. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Citar por lo menos 5 características humanas que aparentan estar determinadas por un par de genes alérgicos, dada una característica determinada de apariencia recesiva y o dominante. Material a utilizar: lápiz, papel, tabla de datos. Esta es una tabla de datos hipotética que yo hice para que ustedes al menos la tengan. Si la quieren utilizar, siéntanse libres de hacerlo. Entonces, la primera característica que aparece en su manual son los ojos. Ojos claros y ojos oscuros. Los ojos claros y ojos oscuros es la primera característica que ustedes van a ver. Si sacáramos un promedio, nos daríamos cuenta de que en su mayoría, en este país, la mayor parte de las personas tiene los ojos oscuros. Los ojos claros suelen ser más comunes en los suelos nórdicos, aunque los ojos oscuros son dominantes sobre los azules, con la diferencia de que en los países en los cuales los azules son más comunes es porque hay un gran número de personas con ese tipo de ojos. La siguiente es el pico de viuda. Entonces vemos aquí el pico de viuda domina sobre la ausencia de pico de viuda. Aquí podemos ver unas cuantas personas que tienen el pico de viuda. Les pongo algunas imágenes para que sepan identificar qué es el pico de viuda. El pelo aquí tiene una particularidad y es que en el pelo yo voy a tener no solo dos opciones, sino voy a tener tres opciones. La primera va a ser la dominante. Entonces, ¿qué sería el pelo rizo? Pero cuando el pelo rizo yo lo cruzo con el pelo liso, no domina completamente.
aquí sería como una codominancia. Por tanto, aquí aparecería el pelo ondulado, que sería un intermedio entre pelo rizado y pelo liso. Luego tenemos la nariz recta y la nariz aguileña, la nariz en forma de águila. Entonces, la nariz o convexa, como ustedes lo quieren llamar, la nariz recta es recesiva con relación a la nariz romana o aguileña. Los tipos de sangre, aquí vamos a ver las diferencias. Tenemos sangre A, B, AB y O. La sangre AB es codominante, por eso siempre se pone AB. En el caso de la sangre A y B también son dominantes, la O es recesiva. Aquí tenemos otra característica, el dedo meñique curvado y el dedo meñique recto. Otra que ustedes pueden practicar es ver si logran enrollar la lengua. Otra característica es poder doblar el pulgar 45 grados. Otra es que ustedes ahora mismo junten las manos, pónganlas así y miren a ver cuál de los dos dedos queda encima. Así ustedes podrán saber cuál de los dos domina sobre el otro. Y esta es una característica que está relacionada con características genéticas. El lóbulo de la oreja pegado libre. Entonces, chicos, aquí les puse unas imágenes para que ustedes vayan viendo qué características tienen. ¿Cómo van a llenar la tabla? Pueden utilizar la tabla o también pueden ustedes libremente ver estas características en su casa. Y ustedes en su casa tratar de determinar cuál sería el porcentaje y las características que están presentes en su entorno. Eso es todo y nada, nos seguimos comunicando. Chao.